Cuando hablamos de los mayores iconos de la relojería, sin dudas hay uno que se destaca de todos los demás. Esta es la firma de la corona, la cual tiene una increíble historia por detrás. Esta historia comienza un 22 de marzo de 1881, en una pequeña ciudad alemana donde nacería Hans Wilsdorf, el segundo de 3 hermanos, hijos de Anna y Johann Wilsdorf. Si bien esta era una familia de buen estatus económico debido al próspero negocio del padre, la felicidad no duraría mucho, ya que cuando Hans era tan solo un niño, su madre falleció, y a sus 12 años de edad también lo haría su padre, lo que dejó a estos 3 niños huérfanos a cargo de sus tíos, los cuales vendieron el negocio familiar para poder brindarles a los 3 hermanos una educación de gran nivel. Pero aunque Hans haya recibido la mejor educación, el estar lejos de su familia lo mantuvo aislado y nunca llegó a adaptarse o hacerse de muchos amigos. Algo que pareciera bastante malo, pero es aquí donde Hans logró forjar las bases para su éxito. De hecho, este mismo ha dicho lo siguiente: mis tíos no fueron indiferentes a nuestro destino. Sin embargo, al enseñarme a ser autosuficiente desde una edad muy temprana, adquirí el hábito de cuidar mis posesiones. Si miro hacia atrás, pienso que gran parte de mi éxito se debe a aquello. Con esto podemos ver el tipo de hombre que era Hans Wilsdorf, y cómo de una dura infancia pudo salir adelante y crear un imperio de aproximadamente unos 8.000 millones de dólares, pero que además de ser una empresa millonaria, cambió por completo la historia de la relojería y estuvo presente en los mayores hitos de la sociedad moderna. La historia de Hans comienza desde pequeño. A una temprana edad, Hans ya se destacaba en los estudios, sobre todo en las matemáticas y lenguas. Principalmente esto último le abrió las puertas para aventurarse por el mundo y trabajar en distintos países. Hans comenzaría su carrera laboral como aprendiz en una compañía de exportación de perlas muy influyente a nivel internacional. Esta experiencia fue muy valiosa para el futuro de Hans en los negocios. Años después, Hans se mudaría a Suiza para comenzar su carrera en el mundo de la relojería. Ahora le tocaría cumplir el rol de corresponsal inglés y dependiente de la empresa de relojería Kuno Korten, una de las más importantes del momento. Fue en esta etapa donde Hans aprendería sobre el proceso elaborativo de los relojes y además su comercialización. Con el paso del tiempo, Hans se mudaría a Londres y continuaría trabajando en una relojería de renombre. Par de años después, con una modesta suma de dinero, Hans junto a su socio Alfred Davids montaría su primer proyecto, Wilsdorf and Davies. Su objetivo era claro: romper con los estándares de la época y crear relojes de pulsera precisos, de calidad y a precios razonables. Como podemos ver, Hans vio el potencial de los relojes de pulsera antes que nadie, ya que en esa época no eran vistos de buena manera y eran denominados brazaletes. Sin embargo, Hans dedicó su vida a popularizarlos. Por otro lado, si la marca iba a trabajar con relojes de pulseras, era importante que el nombre quepa en el bisel de uno. Pero Wilsdorf and Davies era muy largo y se decidió mutar al tan renombrado Rolex. Años después, Hans nos comentaría cómo surgió este nombre. Cuenta que se pasó tiempo buscando combinaciones de letras que den el nombre perfecto, pero este no lograba encontrarlo, hasta que un día, sentado en el ómnibus, un genio le susurró al oído la palabra Rolex. En ese momento Hans supo que era perfecta, y al día siguiente decidió registrarla. Como bien sabemos, desde sus inicios, Rolex siempre estuvo presente en los momentos más icónicos de las últimas generaciones, tanto así que en 1914, 2 semanas antes de que comience la Primera Guerra Mundial, Rolex sería la primer marca en la historia en recibir el certificado de alta precisión suizo, siendo otorgado a un reloj de pulsera.
¿Y qué tienen que ver estos dos acontecimientos? Lo que pasó es que Rolex dejaría su huella en la Primera Guerra Mundial, siendo la primera marca en proporcionar relojes de pulseras a los soldados, ya que la utilidad de estos era mucho mayor a la de un reloj de bolsillo que no eran realmente cómodos, y menos en una situación de combate. Esta década también sería importante para la compañía, ya que debido al aumento de tasas aduaneras en Inglaterra, Rolex decide mudarse a Suiza, donde su sede continúa vigente hasta nuestros días. Hacia fines de la segunda década del siglo XX, se daría lugar a uno de los lanzamientos más icónicos en la historia de la relojería. Estamos hablando del Rolex Oyster, el primer reloj hermético comercial y realmente viable. Desde el principio podemos ver la genialidad de Hans también a la hora de vender sus productos, ya que la principal publicidad a este artículo era que los mismos distribuidores de los relojes recibían por parte de la empresa un acuario con peces y dentro del mismo un Rolex Oyster. La gente se quedaba fascinada al ver que el reloj seguía funcionando perfectamente, aún sumergido en el agua. Otro movimiento publicitario de primer nivel fue cuando Rolex eligió como primera embajadora de la marca a la nadadora Mercedes Gleitze, quien cruzaría el Canal de la Mancha con un Rolex Oyster en su muñeca, el cual al terminar el recorrido, esta pieza de la corona seguía intacta, lo que reforzó la confiabilidad en la marca. A principios de la siguiente década, Rolex daría a luz uno de los hitos más revolucionarios de la historia de la relojería, el primer reloj de pulsera con un movimiento mecánico automático, el famoso Rolex Perpetual, un reloj increíble que cambió las reglas del juego, ya que este era capaz de dar cuerda automáticamente a su movimiento. Siguiendo con la trama, nos encontramos con otro momento realmente histórico, ya que se estaría transitando la Segunda Guerra Mundial, momento donde Rolex también estaría presente, ya que los pilotos de la Royal Air Force habrían adquirido sus propios relojes Rolex. Pero poco tiempo después, al ser capturados, estos les fueron confiscados. Cuando Hans se enteró de esto, se ofreció a reponer todos los relojes sin necesidad de pago hasta que la guerra finalice. Además de la guerra, a Hans le tocó sufrir la pérdida de su esposa debido a una enfermedad derivada del conflicto bélico. Por consecuencia de este suceso, Hans decide dar lugar a su propia fundación, Hans Wilsdorf Foundation, donde transfiere el 100% de sus acciones para causas benéficas. Hasta el día de hoy, Rolex es propietaria de esta fundación y sigue utilizando gran parte de sus ganancias para causas benéficas. Esto sin dudas nos deja ver los valores que Hans deseaba transmitir con su marca. Con el paso del tiempo, Rolex no hizo más que seguir consolidándose y de la mano de Hans continuaron lanzando piezas como el Datejust, que fue el primer reloj de pulsera en contar con una ventana para ver la fecha automáticamente. Luego de este, saldría al mercado el Submariner, el cual fue el primer reloj de submarinismo de la marca, y continuarían con el Rolex GMT Master. Esta pieza contaba con un segundo uso horario y disponía de un bisel giratorio de 24 horas. Este reloj en un principio fue diseñado para los pilotos de la aerolínea Pan American World. Y por último, el Rolex Day Date, que fue el primer reloj en mostrar la fecha en una ventana y el día de la semana en otra. Además de estas históricas piezas, Hans también crearía Tudor, una empresa filial a Rolex, con el fin de proveer relojes de una altísima calidad como los de Rolex, pero a un precio más accesible. El 6 de julio de 1960, Hans Wilsdorf falleció en Ginebra, Suiza, donde sus restos aún descansan en el Cementerio de los Reyes. Aún así, el legado de Hans sigue en pie, y sin dudas, su contribución al mundo de la relojería es incomparable. Por esta y muchas más razones, podemos decir que este hombre es un ejemplo de superación en todos los sentidos.
A día de hoy, la Hans Wilsdorf Foundation sigue en pie junto a Rolex y Tudor. A pesar de que Hans no continúe dirigiendo las empresas, sus valores e ideales continúan fieles a lo planteado por Hans desde un principio. Si te ha gustado el video, no dudes en dar like y suscribirte para continuar viendo el mejor contenido sobre el mundo de la relojería.